pancitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad. Ahí está, se la canté. Me costó el trabajo, decírselo, pero me da gusto porque he llegado a un canal en donde podemos trabajar con mucha libertad, en el que sí estamos focalizados en precisamente combatir a elementos nocivos, perniciosos para el país como Martín Vizcarra, cosa que no sucedía en América Televisión. Yo recuerdo, y de esto puede dar fe con mucha claridad Eduardo García, quien era investigador en esa época en el canal, de cómo la directora general de noticias, por más que ella lo niegue, sin decir nombres, ¿no? Siempre a media voz como le gusta a ella, Clara Elvira Ospina, la Colocha, recibió delante mío un domingo antes de la emisión de Cuarto Poder material comprometedor. No eran uno ni dos, sino eran decenas de casos que había logrado conseguir en investigaciones pulcras, profundas, que le habían tomado mucho tiempo a Eduardo García, a quien conozco de la época en la que trabajábamos con César Hildebrand en Uranio 15, haciendo un pequeño programa combativo, ¿no?, en la época del autoritarismo de Alberto Fujimori. Así que yo le tengo mucha confianza a Eduardo García. Ese material él lo entrega al jefe de la unidad de investigación, Carlos Castro. Y esa noche Carlos Castro le dice: Clara Elvira, aquí tengo una decena de casos en contra del lagarto Martín Vizcarra en Moquegua. Los ha traído Eduardo García. Entre esos casos estaban estos dos, por los que él ha sido condenado a 14 años de cárcel: Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Delante mío, Clara Elvira Ospina le dice a Carlos Castro, su jefe de la unidad de investigación: no, en la fiscalía me han confirmado que ninguno de esos casos tiene sustento. A ver, que me desmienta. Que me desmienta. Y si no, le preguntamos a Eduardo García, que renunció, por supuesto, inmediatamente después de ese hostigamiento y después de que Carlos Castro le diga: oye, todo el trabajo que has hecho no va. Lo protegían a Martín Vizcarra. Era socio de Graña, ¿no?, en varias aventuras. Era el personero de Graña y Montero. Entonces, sí, en realidad fue lo mejor que me pasó que me hayan sacado de ese canal y que haya llegado a este, donde trabajo con gente maravillosa como los Wong, que nos dejan trabajar, que tienen valores claros y que defienden una línea editorial en defensa de la libertad y democracia. Y evidentemente vemos como enemigos del país a personajes como Martín Vizcarra. Vamos a ver primero la nota del lagarto sentenciado a cargo de Thais Casalino. La consigna fue clara. En reunión general del Partido Perú Primero se obligó a llevar 20 personas por precandidato de región o local en apoyo a su líder político, que trae la cola entre las piernas, hoy, miércoles 26 de noviembre. Más gente en su portátil y la posibilidad de ir un número adelante en la lista para el Congreso. Es decir, el que más gente llevaba la portátil tendrá mejor número en la lista. Así, la calle Manuel Cuadros, en el Cercado de Lima, a las 7:30 de la mañana, se fue llenando con candidatos de Perú Primero, acompañados de sus supuestos seguidores, que se ponían el polo del partido repartido y las banderas también. Una banda, un lagarto, lagarta, y fotos y transmisiones por doquier. Todo un show montado alrededor de la audiencia, que a las 9 de la mañana puntualmente citó al expresidente Martín Vizcarra Cornejo para sentenciarlo. El fiscal Germán Juárez Atoche fue uno de los primeros en llegar y los gritos de la portátil se hicieron escuchar. Se muestra
muestra el cuadro en donde se... El colegiado ya estaba listo, las cámaras y medios nacionales e internacionales también. La expectativa era grande, afuera y adentro. La posibilidad de que el Perú tuviera un cuarto presidente preso nos vuelve a poner en la mira del mundo, y con las pruebas contundentes presentadas a lo largo de todo este año de juicio oral, se presagiaba ese final. 8:45 de la mañana, llegó el protagonista de esta hora final en un terno azul oscuro, corbata roja, sonriendo como siempre. Caminó tranquilo a sus 62 años frente a las cámaras y saludó a sus seguidores. También se despidió. Tranquilo. ¿Cómo está pendiente? ¿Cómo está? Tranquilo. Contento, tranquilo. Adentro lo esperaba el colegiado del Cuarto Juzgado Penal Nacional que preside la jueza Fernanda Isabel Ayasta Nasif e integran Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez. Al fondo de la sala llamó la atención la presencia del fiscal Rafael Velabarba. Parecía que no quería perderse la foto del triunfo fiscal. La presidenta de la sala comenzó puntual a leer las motivaciones de la sentencia, detallando puntualmente los actuados y las pruebas. Fue contundente. En el 8º piso del condominio, por lo que se evidencia que lo referido por el testigo José Manuel Hernández Calderón, esto es, que recibió dinero en 2 oportunidades de parte de Rafael Granados para entregarle al acusado, y además que para entregar dicho dinero participó su chofer, esto es, el testigo Carlos Antonio Aranda Guamán. La lectura duró 4 horas y 19 minutos. La jueza Ayasta se explayó en algunos detalles en cada uno de los casos. En el de Lomas de Hilo, afirmó que se pudo comprobar la entrega de dinero con el levantamiento de los secretos de las comunicaciones, las geolocalizaciones y las declaraciones de 3 testigos. Se ha identificado que hubo comunicación telefónica entre el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso, conforme se muestra en el cuadro siguiente, en el cual se puede evidenciar las llamadas telefónicas, la hora, los minutos y los segundos. Lo propio hizo en el caso Hospital de Moquegua, por lo que también fue condenado. En total, 14 años de pena privativa de la libertad efectiva, de ejecución inmediata y un pago de más de 4 millones de soles de reparación civil a pagar junto a los terceros involucrados. En consecuencia, se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad. Mientras tanto, afuera de la audiencia, los vizcarristas continuaban en una suerte de fiesta que transmitían en vivo. Bailaban salsa, estrenaban canciones que gritaban inocencia y tocaban tambores como si una victoria estuviera por llegar. Nada más alejado de la realidad. Solo en el multiverso Lagarto se podría celebrar una condena por corrupción, y aunque la audiencia era replicada en parlantes fuera, ellos parecían no querer escuchar. Todo perfectamente planificado, había dinero para la producción. A las 12 en punto, un recién recuperado Mario Vizcarra hacía su aparición, vestido con la indumentaria del partido y encima de una móvil transmitía en vivo. Paralelamente llegó también un colectivo que buscaba justicia para las víctimas del Lagarto en pandemia, que se sentían estafados por todos sus engaños, sin dar más declaraciones que las escritas en carteles, solo cantaban el himno nacional y con megáfono en mano recordaban el pasado del Lagarto. A las 12:30 todos callaron. Así, Mario Vizcarra escuchó una parte de la lectura de la condena brevemente y como si lo tuviera todo pauteado, tomó el megáfono y habló de un miércoles negro. Un miércoles negro para el embuste, la mentira y la corrupción. Hoy es un día negro. Hoy es un día de vergüenza. El Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo, a un hombre honesto. La portátil decidió llevarse al hermanísimo candidato para que no dé declaraciones. Claro, hay que cuidar mucho lo que tenga que decir. Recordemos que hace unas semanas aseguró que de ser elegido presidente, indultaría a su hermano.
¿Usted confirma la inocencia de Vizcarra? Se va a demostrar en la apelación, se va a demostrar. ¿Lo van a apelar? ¿Cuándo van a apelar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El abogado, ¿Ustedes ya habían pensado en esto antes? ¿Lo habían pensado. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir de usted? Bueno, el partido sigue trabajando. El fin de semana vamos a estar en Iquitos. Vamos a demostrar el apoyo del pueblo multitudinario. A esa misma hora, Martín Vizcarra, ya sentenciado desde su cuenta de X y aún en audiencia, publicó este post que habla de venganza. Afuera, su portátil empezaba a desmontarse. Los polos eran entregados y las banderas también. Un lagarto preocupado en la puerta del edificio esperaba el final. A la 1:19 de la tarde, la audiencia acabó y Vizcarra publicó este último post en donde dice ahora que todos le tienen miedo. Pero si uno advierte y analiza muy bien lo que ha sucedido en el juicio de Thaís, no tiene en principio nada de persecución política, y quien ha enfrentado este juicio ha sido el fiscal Germán Juárez, quien es el encargado, no es ningún político. Así es que yo creo que incluso sus derechos han sido plenamente garantizados, y yo creo que simplemente es un manotazo de ahogado ya de tratar de deslegitimar esta decisión que es jurídica, calificándola como política. La sentencia es contundente y justa, sobre todo porque el Ministerio Público pudo acreditar, no solo con dichos de colaboradores eficaces, sino con testigos y pruebas, que Martín Vizcarra recibió 2.300.000 soles en sobornos para favorecer a 2 consorcios en 2 proyectos de Moquegua emblemáticos, Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Es una sentencia muy prolija, ¿no? Muy prolija en los detalles, muy prolija no solo la descripción de los hechos ilegales que meritaron esta sentencia condenatoria, y también muy prolija en la valoración de las pruebas. La justicia tarda, pero llega. Esta fue una investigación fiscal que demuestra que en el Ministerio Público también hay fiscales dedicados, profesionales, que no politizan sus investigaciones ni buscan protagonismo para su agenda personal, que hacen su trabajo en reserva, aunque eso signifique atrapar a un lagarto. Bueno, este caso lo consigue Germán Juárez de testimonios del Club de la Construcción y se lo quisieron quitar en la época de Zoraida Ábalos. Para que lo manejen, evidentemente, desde el Ministerio Público, lo apaguen y lo multipliquen por 0. Germán Juárez peleó por conservarlo y lo ha hecho bien. Ha simplificado, ha hecho un proceso al grano, cuenta con un acervo de pruebas realmente impresionante. Y yo creo que el juicio se ha llevado dentro de un plazo de tiempo, si bien nos parece largo comparado a otros megajuicios que duran una eternidad, ¿no? O que los hacen largos, como los del fiscal José Domingo Pérez o Rafael Vela, que les gusta tener ahí los casos ad infinitum para simplemente usarlos como no una especie de espada de Damocles sobre aquellos políticos que le son adversos, como el caso de Keiko Fujimori. Pero para otros, por ejemplo, como Susana Villarán, los van apagando, cancelan colaboraciones eficaces de manera flagrante y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, Germán Juárez es del equipo especial Lavajato, pero este es un fiscal diferente. Él ha hecho bien su trabajo y ha condenado a 14 años a Martín Vizcarra, cosa que no es fácil, porque tiene mucho poder, mucha influencia en el Poder Judicial, ha robado como le ha dado la gana, ¿no? Ahora sí lo podemos decir, es un ladrón, es un corrupto, es un delincuente. ¿Ah? Qué bien que por fin se confirmen todas estas sospechas hasta el momento que habían sobre Martín Vizcarra. Pero de verdad que ha sido muy burdo todo lo que ha hecho. Ha sido muy burdo. Y aquí en el siguiente reportaje que les vamos a presentar, queremos que entiendan realmente todo el detalle que hay en esta investigación prolija de Germán Juárez y todas las pruebas que hay para que no les quede ninguna duda de que este señor es culpable y merece ir a la cárcel. Delito del cohecho pasivo propio. Hecho 1, Lomas de Hilo, 6 años. Hecho 2, Hospital de Moquegua, 8 años. Es una sentencia histórica. Sentencia histórica. Un nuevo capítulo infame en nuestra historia se ha escrito. La pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad.
¿Está probado que Martín Vizcarra recibió 2.3 billones de soles de coima por obras públicas? Sí, lo está. Está probado que Martín Vizcarra se vendió a la corrupción y dejó en el más cruel abandono a los agricultores de Hawái, Lomas de Hilo, y sin hospital a los moquegüanos. Sí lo está. Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarle la buena pro a cambio de dinero. Ello se adecúa. Luego de 5 años de investigación y cientos de pruebas documentadas, finalmente se condenó en primera instancia al expresidente Martín Vizcarra Cornejo a 14 años de prisión efectiva de ejecución inmediata por el delito de cohecho pasivo propio. Un presidente más preso por actos de corrupción. Prueba directa que son los testigos que ya se habían cogido una colaboración eficaz y eran testigos impropios. Están las facturas del alquiler de la avioneta que la paga Obrainsa. 1.300.000 en el Hospital Moquegua y 1.016.000 en el caso de Lomas de Hilo. La condena estuvo referida a 2 grandes megaobras, el proyecto de irrigación de Lomas de Hilo y el urgente y el necesario hospital tipo 2 de Moquegua. En el primer caso, la empresa Obrainsa integró el consorcio que ganó el proyecto Lomas de Hilo y, de acuerdo a las pruebas contundentes, pagaron 1 millón de soles a Vizcarra para lograr el contrato final. Ten en mente que la empresa ganadora ha traído equipo nuevo, rodillos nuevos que permiten y garantizan de que pueda cumplir el cronograma de trabajo para que antes de fin de año esté todo el proyecto concluido y podamos tener agua. Este monto equivale al 2% del valor de la obra. El proceso de adjudicación fue evaluado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, entidad a quien el exmandatario siempre responsabiliza. A la luz de las pruebas, sabemos que eso nunca fue así. Este documento que hoy presentamos da cuenta que la decisión final siempre dependió del entonces gobernador regional, Martín Vizcarra, conocido por decir mentiras. También aseguraba que nunca tuvo un contacto con Elar Tejeda Moscoso, gerente general de Obrainsa, quien había ganado el proyecto Lomas de Hilo, hoy colaborador eficaz. Confesó que era Vizcarra quien se comunicó con él para pedirle el 2% del valor del costo directo de la licitación pública, suma que ascendió a un total de 1 millón de soles, además del alquiler de una aeronave que ascendió a la suma de 35.985.65 soles. Facturas, emails, registros de llamadas, así lo prueban. ¿Cómo van a irrigar si está inconcluso? Mire, aprueba. Tierra. Ni una gota de agua. El Poder Judicial también acreditó en la sentencia el mismo modus operandi en el caso de la construcción del Hospital Nivel 2 de Moquegua. El presidente aquí recibió 1.3 millones de soles para adjudicar la obra al consorcio ICSA y, según la sentencia del Poder Judicial, el 3 de octubre del 2013, 2 días después de lanzar el concurso de Lomas de Hilo, la UNOPS lanzó la convocatoria para construir el Hospital de Moquegua. Por supuesto, ICSA se presentó en consorcio con INCOT. Nada estaba dicho. Rafael Grados Cueto, gerente comercial de ICSA, fue invitado al CADE del 2003 y en plena reunión de empresarios se le acercó un funcionario de la empresa ATA para decirle que el gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, pedía 1.300.000 soles para firmar el contrato final. ¿Qué era ATA? ATA era la empresa del exministro José Manuel Hernández, amigo de Martín Vizcarra, que terminó de colaborador eficaz confesando la tremenda coima. Solo
Solamente hay indicios, pero lamentablemente existe una presión política. Pero para eso estamos nosotros. ¿Le fue acusado por corrupto? Mire, pueden decir muchas cosas. Nosotros vamos a seguir los lineamientos con él a través de Mario Vizcarra. Con esta sentencia. Pero hay más. ¿Cómo fue la coima? Según la documentación, el expediente, entre el año 2014 y 2016 se pagó 1.300.000 soles entre 6 y 8 armadas, y todas en sobre Manila. Lo más grave es que el último saldo fue pagado el 25 de agosto del 2016, cuando ya era primer vicepresidente de la República de PPK. La última entrega de la coima se realizó en la casa de José Manuel Hernández, en La Molina. Vizcarra no estaba dispuesto a dejar pasar este saldito de 200.000 soles y la demora lo inquietaba. En el colmo de la angurria, decidió contactarse con su corruptor. Esta es una persecución política. Recuerda que también Mandela estuvo preso, ¿cuántos años? 40 años, y dijeron que era culpable. Y al final resultó siendo inocente. Rafael Granados era el gerente comercial de ICSA. La preocupación del apodado Lagarto fue transmitida a Fernando Castillo Divós, gerente general de ICSA, quien finalmente contó que Martín Vizcarra siempre fue un lagarto. Declaración testimonial de Fernando Castillo Divós. Yo me paré, saqué de mis bolsillos el dinero y los puse como una repisa que había ahí en la sala. Y lo puse ahí. Y el ingeniero Vizcarra se paró, contó, lo recogió, puso ese dinero en su bolsillo, el bolsillo de su saco y de su pantalón. Y procedió luego a sentarse. Entonces le dije, algo así como, pues ya cumplimos. ¿Está todo bien? Le hice la señal afirmativa. Uno más, a Barbadillo. La maldición de la cutra en mano de todos nuestros expresidentes continuará. ¿Cómo lo va a comparar con Mandela, César Figueredo? O sea, ese ya es un nivel absolutamente ya de alfombra, ¿no? Y todos estos vizcarristas allá afuera que no están ahí gratis, lo que están tratando de hacer es generar una corriente para victimizarlo. Él lo que quiere es quedar como un mártir. Pero su hermano, pues, es un taco, ¿no? No sabe nada sobre cómo funciona el Estado. Él ha sido chef. Ahora nos va a contar su historia más adelante Carlos Paredes, que ha estudiado muy bien el caso de Martín Vizcarra en un bestseller llamado El perfil del lagarto. Y ahí, ¿no? Él, obviamente, tratando de darle la vuelta, como suele hacer a las cosas, hizo todo un merchandising con el lagartito, del cual deberías cobrar una regalía, Paredes, porque ese lagarto lo creaste tú. Y ahora el lagarto está bien encerrado, porque es un peligro público. Y ni hablar de los otros temas que están pendientes, ¿no? Porque este no es el único caso que está todavía siendo investigado. Este es el primero de cuando era gobernador regional en Moquegua. Pero hay un montón de investigaciones, por lo menos 5 al momento, que lo señalan por presuntas coimas, redes criminales, contratos irregulares, abuso de poder, cuando fue gobernador y presidente. Al expediente por Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua se suman los intocables de la corrupción, el Vacunagate. Hay que investigarlo porque ahí las cosas que hizo han tenido un efecto realmente devastador en la población. Las pruebas rápidas que compró con una reunión rarísima, irregular, sospechosa, incriminatoria en la oficina de Tony Alva en el Ministerio de Economía y Finanzas, con el grupo de representantes de las empresas chinas que tenían unas pruebas rápidas que no servían para nada. Eran para tamizaje de la población que ya estaba infectada. Pero si tú te ibas con un falso negativo a casa y le dabas un beso en la frente a tu abuelita, la mataste. ¿Cuántos casos de esos habrán? Luego teníamos ya firmado el contrato con Pfizer para que lleguen millones de vacunas al Perú y ese contrato se cancela. Tuvimos que esperar 3 meses más para recién recibir la Sinopharm. Otra vez por algún tipo de arreglo con los chinos. Entonces estamos hablando de casos
que son mucho más graves que estos, que tienen que ser investigados. También está el caso Richard Swing y el cierre irregular del Congreso. Hay testigos, documentos y nuevas imputaciones en marcha. Así que parece que el lagarto se va a quedar muy buen tiempo ahí guardado en Barbadillo. La razón nos asiste y nos va a ir bien. ¿Está usted a punto de ingresar a la cárcel? ¿Qué es lo que usted piensa exactamente? Estoy a punto de escuchar una sentencia y yo pienso que esa sentencia va a ser absolutoria. En consecuencia, se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad. 14 años es el tiempo que Martín Vizcarra tendrá que despedirse de su libertad. 14 años en los que tendrá que reflexionar sobre sus ilegales y groseras acciones que aún lo seguirán persiguiendo entre rejas. Martín Vizcarra es un coimero. Así lo ha determinado el Poder Judicial el día de hoy. Y es que haber recibido 2.3 millones de soles de coima para firmar los contratos de los proyectos de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua en su cargo como gobernador regional es solamente el primer caso donde la Fiscalía ha evidenciado claramente la responsabilidad delictiva del lagarto. Pero existe una lista de más investigaciones que lo apuntan como culpable. Hoy es el inicio del fin para Martín Vizcarra Cornejo. Martín Vizcarra cumple todos los requisitos para estar por lo menos 35 años en la cárcel. Por lo menos existen 5 investigaciones fiscales en curso que afronta Martín Vizcarra, que de ser demostradas sumarían sus años tras las rejas. El lagarto no solo habría recibido 2.3 millones de coimas de constructoras, sino también se habría beneficiado con dinero ilícito, según la investigación fiscal del caso denominado Los Intocables de la Corrupción. La presunta red criminal que encabezaría el exmandatario y que, según la tesis del EFICOP, habría logrado contratos adjudicados por Provías descentralizado por más de 274 millones de soles. El caso de Los Intocables de la Corrupción tiene absolutamente todos los detalles, todos los medios probatorios para determinar la responsabilidad penal de Martín Vizcarra Cornejo. Recordemos que un testigo en reserva en esta investigación ha revelado que el entonces jefe de Provías descentralizado entregó dinero en efectivo en un maletín negro al expresidente, quien mandó a apagar las cámaras de Palacio de Gobierno para que no quedara registro de la entrega de la coima. ¿De qué vivía el señor Martín Vizcarra Cornejo? Es lamentable decirlo, pero de las coimas. Vacunagate es el caso que imputa al expresidente por aprovechamiento de su cargo y falsificación de documentos al vacunarse a escondidas de forma irregular fuera del ensayo clínico con dosis de Sinopharm en el COVID junto a sus familiares y altos funcionarios. Mientras millones de peruanos y peruanas buscaban inocularse, el señor Vizcarra se inoculó a espaldas conjuntamente con su esposa y su hermano mayor. Y luego salió a decir al pueblo peruano que él nunca se había vacunado. Y con las pruebas tuvo que aceptar que efectivamente hubo un ensayo. Y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento. Hemos autorizado a la ministra de Economía. Por este caso, el Congreso lo inhabilitó por 10 años para ejercer como funcionario público hasta el 2031. Pero él continuó por costa, sierra y selva de campaña. Quiero tener 1 millón de amigos.
Richard Swin Cisneros es el histriónico personaje con el que Martín Vizcarra comparte la investigación por los delitos de colusión agravada y organización criminal por autorizar en su rol de máximo mandatario del Estado 9 contratos por 175,000 soles a favor del autodenominado artista, a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos. Es un personaje que solamente utiliza el poder para delinquir, que utiliza el poder absoluto, siempre está en busca del poder absoluto. No le gustan las entidades que lo fiscalicen o que le controlan. Cerró el Congreso de la República porque justamente quería tener el control absoluto de todo. Por último, pero no menos importante, Vizcarra también carga la acusación constitucional por su decisión inconstitucional de cerrar el Congreso de la República el 30 de septiembre del 2019, con complicidad de sus exministros Salvador del Solar y Vicente Ceballos. Vizcarra justificó su legicidio con la teoría ilegal de la negación fáctica de la confianza. A mí no me queda la menor duda de que Martín Vizcarra se habría llevado más de 2.000 millones de soles. Porque no solamente estamos hablando de los intocables de la corrupción, estamos hablando de las compras y las adquisiciones que se hicieron en el COVID-19. Martín Vizcarra se convierte en el político más corrupto en la historia republicana de nuestro país. No soy peruano y nadie me mueve. En suma, son más de 10 delitos por los que se le investiga a Martín Vizcarra, el expresidente que hoy cumple condena de 14 años de prisión por actos de corrupción, pero que tiene en la fila de espera más investigaciones con pruebas y testigos que lo apuntan a él y dicen saber al detalle sus presuntos actos delictivos en su paso por el gobierno regional y la presidencia de la República. La justicia no se detiene y va en búsqueda del lagarto. Llega el verano y Barrington presenta los tejidos ideales para esta nueva temporada, colección Primavera-Verano 2026. Una selección creada para los días más luminosos del año. Lanillas delgadas, finas y frescas, pensadas para ofrecer máxima comodidad y caída impecable. Lanilla Barrington y lanilla tropical con stretch. Parte de un portafolio que reúne los más exclusivos casimires, lanillas y tweeds. Disponibles en nuestra cadena de tiendas a nivel nacional o en barrington.com.pe. Barrington, 7 décadas vistiendo a 3 generaciones, 7 décadas siempre a tu medida. Volvemos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.